hay uno que te crea el componente directo de React, pero obviamente no tiene nada que ver con esto. Pero sí, básicamente para crear en HTML he utilizado eso Ese solamente. que tú usas. Hay una forma, lo digo para por si acaso, que es usar como si fuera PHP, pero aquí usamos la signo de admiración hacia abajo y damos el tabulador y me hace la misma gestión. Eso por si no lo conocías. También con el signo de admiración hacia abajo que crea la misma estructura. Nítido, nítido. Okay. Eso por si no lo tenías, ya sabes. Ok, vamos a crear un ID que ese se va a llamar, por ejemplo, impresión para que aquí que vamos, o salida, que aquí que vamos a imprimir la mayoría de las cosas. Ok, esto lo vamos a trabajar. A sabienda, por ejemplo, ya sabes qué es una función, cómo se genera una función y los tipos de función, ¿verdad? Entonces, JavaScript me permite a mí trabajar con diferentes tipos de animaciones, diferentes tipos de opciones, utilizando tanto lo que es el HTML, CSS, ¿verdad? Para trabajar, pero JavaScript hoy en día se ha usado mucho más y como puedes ver, ya sus frameworks están creciendo muchísimo. TypeScript está cogiendo la fuerza hasta que cuando los navegadores comiencen a detectar directamente a TypeScript, JavaScript será cambiado a TypeScript por 100%. Porque el único problema de JavaScript que los errores que nosotros tenemos no lo vemos hasta que hasta que no compilamos o ejecutamos el programa, ¿verdad? Que con TypeScript nosotros podemos evitar todo eso usando lo que son las interfaces. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, de manera práctica, simplemente vamos a crear una función, que esa función me va a permitir a mí crear lo que es o imprimir un dato. Por ejemplo, en este caso le voy a poner nombre, por poner un nombre, y sabiendo que con la nueva estructura de Etymology usamos lo que son los arrow function, que no es más y menos que esto, en vez de poner la palabra reservada function, ¿verdad? Ya simplemente colocamos ¿cómo se llama esto? El paréntesis de apertura y el paréntesis de cierre, seguido de la función, ¿verdad? Arrow function. Ya con esto nosotros podemos crear una función. Y eso es una función. Y podemos retornar un valor. Por ejemplo, podemos retornar a returns, por ejemplo, podemos retornar cualquier dato. Bueno, esto podemos hacer y llamarla. Podemos retornar screens, podemos retornar números, ¿verdad? Y simplemente para llamar esto podemos hacer lo siguiente. Como esto es una variable, podemos imprimirla en console.log, ¿verdad? Y ponemos a nombre. Y ya con eso es una función. Entonces, dice undefined porque no tiene ningún dato. Por ejemplo, si retornamos un valor, y ese valor será, por ejemplo, un string, se llama Giovanni, ya sabemos que retorna lo que está dentro de la variable. Esto es, en cierto sentido, mucho más cómodo porque incluso si es algo que está en una sola línea, yo no necesito ni siquiera retornar nada. Uso acá con la variable la función de flecha, y si no solamente es de una sola línea, puedo hacerlo de esta manera y ese es el return. No necesito ni siquiera poner la palabra return ni los dos llaves de apertura porque lo haría. Y el resultado, como puedes ver, es el mismo. ¿Bien? Eso es cuando trabajamos con una sola línea. Eso es una de las ventajas de arrow function, que si no es mucho, podemos retornar en la misma línea. Claro, si pongo acá, me va a dar error. Ah, mira, no me dio error, pero por lo general da error. Y así. ¿Bien? Me imagino que eso tú lo tienes conocimiento. Simplemente dando un pequeño refresh. Cuando tengas una pregunta o un comentario, puedes interrumpirme. No tengo problema con eso. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, nosotros podemos crear. Entonces, vamos a trabajar, aparte de trabajar con funciones, en este curso no vamos a ver
y cosas como crear variables, ni nada de eso. Vamos a trabajar ya directamente con tipos de datos, loop, de manera avanzada, for each, ¿verdad? Arrays, creación de arrays, manipulación. Vamos a trabajar con ejercicios prácticos. Vamos a trabajar con objetos, con JSON. Aquí vamos a ver JSON. Y todo lo que tenga que ver con JavaScript a nivel de datos. Entonces, un CRUD, no sé si has creado CRUD directamente con JSON o has usado alguna base de datos con Firebase. Aquí podemos trabajarla directamente. ¿Okay? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Nítido, nítido. ¿Puedo ver tu HTML para ver cómo tú haces la cosa? Otra vez, El script, exactamente, exactamente. ¿cómo crear el archivo? No, cómo tú pusiste, asociaste tu JavaScript a tu HTML. Veo Sí, que nada más hay que ponerlo al source del script and that's it. sí, porque no estoy creando, no tengo una carpeta. Sabiendo lo siguiente, por ejemplo, no sé bueno, creo que sí, pero si yo colocara el script de esta manera, ¿verdad? Y coloco el script acá, y bloqueo este. Okay, bloqueo este. Vamos a poner aquí JS. Vamos a sin querer. Yo tendría que, aquí, porque nosotros por lo general vas a ver y siempre se usa que usamos el script en el body al final, y es porque nosotros esperamos que se cargue todo el DOM para que se ejecute esto. Cuando veas algo acá arriba, entonces tendrías tú que crear una función de Windows, Windows Ready, ¿verdad? Donde tengas, donde esa función, tú tienes que encerrar todo tu código en tu función para que el sistema espere que cargue y luego ejecute. Si en dado caso yo lo dejo así mismo, ¿verdad? Intento, por ejemplo, vamos a crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, vamos a poner n, una variable n, que va a ser igual a document.getElement, ¿verdad? element id, que by id, element by id. Entonces, que creo que le puse salida. Si yo digo, por ejemplo, que eso será punto .init o init.test, que va a ser igual a uso, por poner un nombre, e intento imprimir. ¿Dónde fue que lo puse? Aquí. ¿Ves que me da un error, verdad? ¿Por qué crees que me da un error? Vamos así. No te Vamos a sabría decir en verdad. console. Ok. Console.log. Vamos a imprimir ahí. Imprimir ahí. Ok. ¿Ves que me da un error? Mira lo que pasa. Lo que pasa es que el sistema está trabajando con un valor antes de, por ejemplo, aquí tenemos un ID salida, pero el sistema está ejecutando un código antes de que llegue ese ID. Y se supone que yo estoy trabajando dentro del ID. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, para poner un ejemplo hipotético. Saliste por la puerta con la puerta cerrada. Se supone que no vas a poder salir si la puerta está cerrada, ¿verdad? Entonces, eso que está haciendo. Él está ejecutando algo que todavía para él no existe, porque se recuerda que los navegadores leen de línea a línea, de arriba hacia abajo. Entonces, él está actualmente detenido acá, ejecutando, agregando un valor a un ID que para él no existe. Todavía para el sistema no existe ese ID. ¿Cómo se podría resolver eso? Sencillo. Por ejemplo, en vez de desbloquear eso, desbloqueo este y le doy. Ves que aquí sí sale el valor, ¿verdad? Ahí sí se pudo imprimir. Y es por eso, porque aquí ya primero leyó y luego agregó. Aquí está agregando y luego lee. Entonces esto, para ello, existe una solución. En dado caso, quisieras usarlo en esa parte. Existe una solución, que la solución es aquí, encerrar todo nuestro código en una función. Y esa función se llama Windows, por ejemplo, Windows.onload. ¿La? Con Windows onload, nosotros, ¿qué pasa? Estoy creando malware. Windows, punto,
creo que está así bien escrito, onload, así está escrito, ¿verdad? Entonces, con esta función, todo nuestro código, si yo lo encierro acá, viste que anteriormente da error aquí, ya simplemente con encerrarlo en esa página, ya el sistema me sale. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a JavaScript que espere que cargue todo mi documento en la página. Él dice, carga el window onload, espera que cargue el documento para que luego ejecutes. Si eso estuviera de esa manera, si eso estuviera de esa manera, entonces el sistema no carga, entonces se queda detenida en esta línea. Entonces, para evitar crear esta función y encerrar todo, por lo general los programadores lo que hacen es que bloquean esta línea y la ponen aquí debajo, y ya con esto evitamos tener que crear esta función. Bueno, repito, puedes usarla cualquiera de las dos opciones, pero por lo general esta es la más efectible para que no se te cometa ningún error, porque en dado caso tú creas un código fuera de los paréntesis de esa función, entonces te daría el error. ¿Tenías claro esa parte anteriormente? Fuerte y claro realmente. Bueno saberlo realmente. Sí, eso es para que si algún día tú estás trabajando con algún mantenimiento de un código o ves que, por ejemplo, que un código tú ves que no te quiso funcionar, o sea, un compañero te pasó una página donde tú estás trabajando con código y te da el error, tú verificas si lo está leyendo. ¿Sí? Perfecto. Ok. Eso es otra. ¿Sí? Me gusta siempre, ¿cómo te explico? Recordar eso es por eso mismo, por el tema del ¿cómo se dice la palabra? De eso de hay algunos errores que algunos estudiantes cargan todos sus archivos primero, cargan su script primero y luego, pero eso me da error. Y por eso es porque no están cargando correctamente todo el documento. ¿Sí? Perfecto. Ok, como ya tengo aquí una variable que está almacenándome a mi ID, la voy a seguir usando. ¿Ven? Entonces, un segundito. Voy a usar esa misma variable para seguir trabajando con esto. Bien, entonces vamos a ver. Bien. Gabriel, dame un segundito. Déjame moverme de posición aquí. Hoy voy a cambiar de posición acá. No hay problema. Bien. Hacerlo de nuevo. Ok. Creo que estamos grabando nuevamente. Sí. Bien. Entonces, eso es la manera que nosotros podemos crear funciones. Ahora, usando esto, podemos trabajar con lo que son funciones esta con la Etmecris 6. Yo simplemente, si yo quisiera, por ejemplo, voy a bloquear todo esto, no, solamente las funciones. Podemos trabajar de la siguiente manera, de una manera mucho más sencilla, mucho más renderizado. Y, por ejemplo, esto, vamos a decir aquí. En vez de usar pares en pares, yo puedo crear lo que es una función de arrow function o una función de flecha con Etmecris 6. ¿Cómo lo haría? Sencillo. Por ejemplo, tengo aquí vamos a crear por pares, que sería la misma, y en vez de crear lo que es oh, pasó. Hay que puse pares. Bien, ahora sí. Usar pares, en vez de usar, por ejemplo, toda la funcionalidad, todas las funciones, podemos crear lo que es una función en una sola línea, utilizando lo que es una función de flecha. ¿Cómo lo haríamos? Sencillo. Simplemente agregamos aquí esto sería, por ejemplo, decimos
Dentro de esto, creamos ahora otra, ¿ya? Y decimos una arrow function, que sería esta manera, y dentro de eso colocamos a pares. Y como no vamos a retornar nada, podemos hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero en vez de usar el... Espérate, que estoy trabajando en una era. ¿Estás acá todavía ahora? Bien. Sí, claro. En vez de hacer todo, lo usamos en una sola línea. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bastante sencillo. Usando a arrow function, aquí ponemos a pares, que sería entonces el parámetro de mi función. Y vamos a retornar entonces por ejemplo, a poner num, por poner algo, que va a ser, que va a ser el módulo de 2 igual a 0, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a guardar. Espérate, esta, creo que son estas las que me está dando error. Esta me está dando un error porque no la estoy usando y esta me está dando un error. Ok, vamos a ver qué pasó. Está todo claro ahí. Se supone que debería funcionar. Vamos a ver qué pasó aquí. Arrow function parece llamando bien. Y no creo que esté llamando otra cosa que no sea eso. Estoy llamando estoy haciendo esto. R. ¿Cuál era el error? Filtro. Ajá, dice que el error está acá. Pero porque hay error, no debería tener error. Vamos a ver de nuevo. La fila 1. Esto no debería ir. Ya. Ok. Sigue dando el error. Por esto grande que no veo. Bien. Supone que aquí debe estar funcionando todo. Ok. Bien. Ok. Me estaba poniendo parse. No sé, ese es uno de los problemas de los snipers cuando uno usa las ayudas del editor, que se te pone otra palabra por no. Como puedes ver, por ejemplo, todo esto que nosotros hicimos acá, podemos hacerlo en una sola línea. ¿Ves? Que todavía se renderiza mucho mejor el código. Por ejemplo, esto, yo lo pongo aquí abajo. Como puedes ver, yo puedo borrar todo lo demás. Y tengo aquí menos línea de código, ¿verdad? Y bastante sencilla. Y si quiero simplemente hacer lo de los impares, voy a copiar y pegar para hacer, voy a poner impar. Usamos impar. Y lo mismo que me dijiste ahorita, diferente. Perfecto. Como puede, y si vamos acá, vamos a imprimir a Z. Imprimimos a Z y como puedes ver, es la misma funcionalidad. Par e impar. Está chulo así, ¿verdad? Mejor. Sí, realmente nos ahorramos tener que estar escribiendo la función, simplemente usamos las arrow functions y ya ahí uno pone lo que uno quiere, lo que uno quiere filtrar. Sí, pero recuerda que eso es cuando no tenemos que retornar nada. Eso cuando es algo que se puede imprimir en una sola línea. Pero si tenemos que retornar algo, tenemos que colocar la llave de apertura y la llave de cierre. ¿Sí? Ah, ok, exacto. Como eso es una sola única línea de código, me imagino que ya si uno quiere hacer más cosas, por ejemplo, en vez de que retorne algo directamente o hacer un console log, ya uno utilizaría los paréntesis. Uno tendría que usar las llaves de apertura y la llave de cierre. Porque aquí porque estoy trabajando en una sola línea, pero si yo quisiera retornar algo más grande, tendría que trabajar dentro, por ejemplo,
por ejemplo, poner un return y aquí hacer esto. Y funcionaría igual. ¿Qué pasa? Ah, esta llave no va. Y funcionaría igual. Y hay otra que está de más. En línea 5, sí, yo sé que sí. LED Z. Y te retorno aquí adentro. Y de Z, vamos. Hay alguien que me está dando error. Bueno, ya eso habría que ver si es que me falta algo. Pero el Eso punto fue es, el último paréntesis con el lo dejé punto y abierto, coma. ¿verdad? Ajá, exacto. Tú dejaste, pues dejaste la llave, pero al final de la llave faltaba un paréntesis y un punto y coma. Por eso era que estaba bloqueando eso. Ok, eso es cuando uno quiere de que hacer la cosa, o sea que el vago trabaja dos veces, el Aragán, ¿verdad? Esa es una de las funciones. A veces cuando copiamos y pegamos algo también nos da error. Entonces, esas son maneras de podemos trabajar con filtros y podemos trabajar, por ejemplo, con arrow function a la vez de una manera mucho más sencilla, sabiendo que una arrow function siempre va a ser una función anónima, pero podemos también trabajarle con parámetros dentro de ella. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio utilizando JavaScript, ya un ejercicio un poco más, más acabado, un ejercicio un poco más llegado. Bien, voy a borrar todo. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando quieres obtener la hora de algo o los minutos, ¿cómo tú lo haces? Usando JavaScript. Eh, bueno, no te sabría decir ahora mismo. Me imagino que hay un datetime, una cronoinstancia de eso y un sysdate, me imagino, algo así. Sí. Por ejemplo, realmente lo más sencillo es sacar el tiempo, coger la hora, los minutos y los segundos usando JavaScript. Eso es súper sencillo, súper, usa la palabra, súper, eh, y quizás como tú a veces programas, porque a veces una de las cosas cuando programamos con cosas muy, por ejemplo, en este caso con React, estás programando con React, muchas veces nosotros podemos trabajar con lo que son o obviar ciertos puntos que son bastante sencillos a la vez. Entonces, ¿sabe que hay una función y con sus métodos que son la función de hora y la de tiempo, que es el die, el método de, ¿no sabe, ¿verdad? Donde tú puedes sacar la fecha, puedes sacar la fecha de algo. Pero yo voy a crear aquí. Voy a crear este se va a llamar horas, o hora, simplemente. Este se va a llamar minutos y segundos. Segundos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a obtener la hora, los minutos y los segundos. Es como si fuera un simple reloj, algo bastante sencillo. Ahora, para ello nosotros tenemos una función. Vamos a usar el console.log. Por ejemplo, el método date, que me saca a mí lo que es el tiempo, ¿verdad? Jueves 6 de abril 2021, son las 22:18, hora de Bolivia. Aquí lo tenemos. Esa es la manera con eso. Entonces, usando eso, podemos obtener diferentes datos para nosotros obtener el valor de algo. Por ejemplo, si yo voy a usar, primero vamos a llamar voy a llamar OH de hora, que va a ser igual a get element, igual a document punto get element by id, y vamos a obtener ahora.
vamos a crear otra, se llama M, que va a obtener los minutos. O sea, document.getElement elements ID. Y aquí en ese vamos a llamar, ese vamos a obtener a minutos. Así es. Y por último vamos a obtener el segundos. A document get element ID segundos. Si yo quisiera obtener el valor, por ejemplo, si yo quiero obtener la hora de usando JavaScript, es algo bastante sencillo. Simplemente yo hago lo siguiente. Hay una opción que se llama el get hour, obtener hora. Con obtener hora me permite a mí obtener hora. Entonces, con days, bueno, en inglés mío también yo me he checado. Get out, todo esto, minus, minutes, que se dice minus, ajá. Usando esto, podemos usarlo. ¿Alguna vez nunca lo has usado? Antes te pregunto. No, realmente no, pero vamos a utilizarlo aquí, en verdad. Okay. Por ejemplo, vamos a obtener a la hora. H punto, antes de console, ¿verdad? Porque estamos usando la consola, punto load, a H punto get out. Get oh, ¿cómo escribe hora en inglés? Así es. Oh. H es igual a new dates punto get hour. Ajá, así. Bien, así me estaba faltando algo. Ok. Con esto lo voy a encerrar en console.log. Y con el console.log, si yo quiero obtener la hora, puedo obtener la hora usando esto. Vamos a ver qué me salió. Sí. Bien, como puedes ver, es un método. Me faltó el paréntesis. Tengo la hora 22, ¿ves? Si quiero obtener los segundos, es lo mismo. Digo, los minutos. Punto log. Hago esto a minutos. Es igual a new. Que estamos instanciando la función de fecha. Punto get minus. Get minus. Con el minus podemos obtener ahora los minutos que llevamos. Actualmente llevamos, son las 10 y 23, ¿verdad? Y si queremos obtener los segundos, es la misma, pero usando ahora seconds. Console.log. Y si quieres, por ejemplo, crear un reloj digital, simplemente usas esto. A new dates punto get second. Y aquí te tenemos. Podemos obtener tanto la hora, tanto los minutos como los segundos actuales. Claro, eso tiene que funcionar por ejemplo, aquí tenemos, sabes que 60 segundos son 720 por 60. Esto podemos multiplicar, podemos hacer muchísimas cosas, pero si queremos obtener que funcione, hay una función llamada set interval. No sé si interval, ¿verdad? Que me puede permitir a mí saber, por ejemplo, si yo todo esto lo encierro en una función que se encargue de almacenar todo esto, por ejemplo, vamos a crear una constante
que se va a llamar, por ejemplo, tiempos o tiempo. Y tiempo va a ser igual a new date. Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, tiempo está almacenando ya todo lo que es la función. Y esto. Entonces, si yo quisiera que new date o, por ejemplo, el reloj funcione, como puedes ver aquí, espérate, él me está funcionando. Lo que pasa es que, como puedes ver, no está automático. Y eso ya utilizaríamos una función de intervalos. Una función que me permite a mí usar el intervalo. No sé si no. Vamos a ver. ¿Me estás entendiendo más o menos lo que intento decir? Sí, sí, claro. Ok, No te preocupes, puedes seguir, sí. bien. Entonces ya aquí pudimos obtener, como puedes ver, en ese momento se obtuvo todo esto. Entonces, el ejercicio que quiero es, aunque es un ejercicio bastante largo, pero es simplemente hacer un pequeño reloj que me permita a mí saber la hora y funcione todo. No vamos a usar estilos, no vamos a usar mucho HTML, porque yo lo que quiero es que me funcione utilizando el JavaScript. Ya lo de estilos, tú puedes esterilizar. Y antes de vamos a ver, por ejemplo, algunas páginas. ¿Qué horas? Entonces, como puedes ver, por ejemplo, esta página la tienes. Si voy aquí ahora actual en República Dominicana, este reloj está funcionando con una función de JavaScript, que es la misma que acabé de explicar para usar esto. ¿Sí? Esta es la misma que acabo de hacer. Entonces, esto ellos lo usan es utilizando, vamos a usar mi página y vamos a poner esto. Para ello vamos a crear aquí. Ya tenemos, ¿verdad? Tenemos esto, pero vamos a trabajar con diferentes opciones para que me funcione. Por ejemplo, sí, vamos a hacer ahí mismo, vamos a hacer el mismo que trabajé. Para que veas que está funcionando acá. Todo en 0. Aquí tenemos los 0. ¿Lo ves? Bien. Y esto lo voy a encerrar dentro de un container simplemente para usar Flexbox que me funcione. Entonces vamos a usar aquí el style y vamos a hacer que container vamos a decir que tenga, por ejemplo, una posición relative. Para content center, align intent center, 8 in 8 people play. Y vamos a hacer que tengan un font size de 20. Simplemente para que se me vea. Ay, ¿por qué no te? Ok. Bien. Y vamos a separar un poquito. Margen. Bien. Eso es el único CSS que voy a usar es para que me funcione aquí. ¿Ven? Una vez ya yo tengo aquí mis ID que voy a trabajar, simplemente voy a usar lo mismo que tenía esto. Ya yo tengo los ID, los tengo ya almacenados dentro de una variable. Y vamos a decir que esa variable son las siguientes.
vamos a inclinar. Vamos a crear una función que se va a llamar, por ejemplo, tiempo, como te dije ahorita, tiempo, ajá, que va a ser igual a raw function, que vamos a crear lo siguiente. Todo esto lo vamos a inserir de aquí dentro. Entonces, ¿por qué voy a trabajar con esto? Tenemos esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a decir, por ejemplo, ahí, obteniendo, creo que se quiere decir, obteniendo el tiempo. H es igual a new, lo mismo que hicimos ahorita, date, y con esto nosotros ya voy a obtener la hora, por ejemplo, get hour. Con esto ya obtengo lo que es la hora y puedo ya ir haciendo. Por ejemplo, si puedes ver, vamos a ir a la página. Ajá, espérate. Así quitar los ceros. Vamos a ver si fue por eso. Sí. Ya, sí, ya. Bien. Tan, tan, tan. Ok, vamos ahora a obtener los segundos, los minutos. Es igual a new date punto get minus y los segundos es igual a new date punto get seconds. Entonces ya estamos obteniendo los valores de nuestra hora. Por si acaso tú vas conmigo, tú vas haciendo ejercicio, simplemente vas haciendo los. Yo estoy haciendo la misma práctica contigo. Ok. Entonces, bien, vamos a ver. Ya tenemos acá. Estoy aquí. Vamos a cambiar por horas, minutos y segundos. Lo que pasa es que ahora, estos son los que están almacenando y estos son los que estoy cambiando. Porque por eso no está saliendo. Entonces, yo quiero ahora que horas sea igual, ¿verdad? A linear, que es lo que quería ahorita, linear test, linear HTML, que va a ser igual a H, porque es donde está almacenando. Y si yo voy ahora aquí, actualizo, y debería ser horas, creo que no, vamos a ver si lo puse mal, hora, horas, H, vamos a ver si hay algún error. No hay error en la consola. ¿Por qué no me está saliendo? Vamos a ver ahora. Eso, ok, ya. Ya. Tú sabes que esos son uno de los errores que está TypeScript, por lo general, en punto, te lo deja pasar por alto, porque te crea entonces lo que es una variable anónima, o any, ¿verdad? Y tipo de datos. Pero aquí yo no le puse LED, y como quiera, no me dio error.
pero tampoco me compila. Y es por esto, por ejemplo, porque no estaba creando la variable, pero tampoco veo que me está saliendo. Y vamos a ver por qué. Horas inner, aquí sí va a punto inner. Ajá. Ok, bien. Ah, ok. Pues estoy instalando. Esto vamos a bajarlo un poquito. Por eso no lo tengo. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Que lo que quiero enseñarnos es esto. Minutos, minutos, punto, inner, HTML. Y esta va a ser igual a n. Ok, y segundos. Esa va a ser igual a la S. Punto inner va a ser igual a S. Con esto ya nosotros creamos y almacenamos y le estamos diciendo al sistema que me guarde todos esos datos dentro de del ID. Entonces, como yo tengo una función que es la que se está encargando de almacenarme todo esto, voy a crear una variable que se va a llamar intervalo de tiempo, intervalo, y esa va a ser igual a setInterval. ¿Qué hace setInterval? Esa es la que se va a encargar de gestionar el tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, esta función que llamada tiempo, la debo de llamar acá y le voy a indicar en milisegundos a qué velocidad quiero que funcione. Y recuerden que una hora trabaja en segundos y un segundo hace. Entonces, con eso trabajo con milisegundos. Y simplemente con llamando mi función, lo hacemos funcionar. ¿Cómo funcionaría? Simplemente ahora esa variable que está acá, hay que hacerla que, por ejemplo, se encargue de hacer esto. Y si vamos a nuestra hora, como puede ver, tenemos un reloj totalmente funcional. No está terminado como este, y es porque este ya tiene CSS, pero ya nosotros tenemos un reloj. ¿Puedes ver? Sí, sí, realmente. Y, Cada segundo, porque tú pusiste en ese de interval que cada segundo se vaya a ejecutar esa función. ajá, Claro. y aquí, por ejemplo, un segundo son 1000 milisegundos. Si yo colocar aquí, por ejemplo, 3, es un reloj mal porque va a durar 3 segundos. Y si te das cuenta, mira, dura 3 segundos, tú vas a ver. Y luego cambia. Entonces ahí estamos mal, porque estarías retrasándose 3 segundos al reloj normal. Entonces, eso siempre es así, milisegundos. ¿Sí? Para que funcione bien. Sencillo, ¿no? No, estuvo interesante realmente. Sí, sí. Ahora, si quisiera, si me imagino que tú tienes conocimiento de CSS o Bootstrap, ya eso tú, por ejemplo, le agregas sus estilos, por ejemplo, esto mismo, aquí en el estilo, en vez de usar, por ejemplo, 30, vamos aquí, por ejemplo, a usar font size de 48, y vamos a usar un font weight de 700, y podemos hacer, por ejemplo, ya algo más grande. Y podemos entrar a Google y usamos a Google Fuentes. En Google Fuentes, eso es una API de Google, no sé, creo que la has usado, ¿verdad? Con esta API de Google podemos crear, en este caso vamos a usar esta misma robot, la que más cercana está, y vamos a ver esta. No, pero no está aquí. Esta. Vamos a usar esta. Bien, entonces, usando a Roboto, vamos simplemente a copiar este link y lo ponemos aquí adentro. Bien. Y aquí vamos a usar Family, un Roboto, en la que vamos a usar actualmente. Aquí. Esto es una API, ¿verdad? Que me permite trabajar con Roboto. Roboto, Sans 0. Entonces ya simplemente, como puede ver, ya cambió mi estilo de reloj. ¿Ves? Bastante sencillo. Nítido, realmente ya la funcionalidad como tal ya está hecha. Ya si uno quiere Exacto. ponerlo bonito, ya son otros 500 y ya para eso hay un curso de CSS, me imagino. Sí, no, y el curso es totalmente gratuito. Esos son
lo estamos dando los lunes y los jueves. Bueno, CSS básico. Esto que está acá, y por lo general, por ejemplo, eso se encarga el de backend, el que se encarga de dar la funcionalidad, el de frontend se encarga de ponerlo bonito, pero no funciona. Entonces, a veces no es lo mismo tenerlo bonito que funcione bien. Entonces, vamos, como es el primer día, ya vamos a son las 10:40. ¿Te gustó? Por lo menos la primera clase. ¿Te motivarías a seguir la segunda? Realmente, o sea, pasé la primera clase introductoria, se dieron un par de temas jugosos, por así decirlo, y de que me motivo, claro que me motivo, porque al final ya pagué el dinero y hay que terminarlo, no hay No, ningún no, problema pero con eso. tú sabes que hay personas que, por ejemplo, pagan algo. Déjame dejar de grabar.